Además, todo el tiempo el especismo tiene como personas que trabajan cotidianamente para mantenerlo, ¿no? Para mantenerlo, fomentarlo, promocionarlo, promoverlo. Entonces es como muchísimo, ¿no? Es como una gran maquinaria que tiene un horario de trabajo, digamos, que se extiende las 24 horas del día, de personas trabajando en mantener este sistema de explotación permanentemente activo. Entonces es terrible, es una locura. Así que bueno, eso, Invisibles es también lo que cada uno interprete, ¿no? Para mí es eso. Quería agradecer, que no lo hice al principio cuando me dieron el micrófono, a la ONG Conciencia Solidaria y al Santuario Sierra del Cielo, Centro de Rescate, que hizo posible esto. Hizo posible que pasáramos acá en Capilla del Monte Invisibles y bueno, que ustedes estén acá. Muchas gracias por venir. Quiero rescatar algo que acabas de decir y ya pongo a circular el micrófono, que tiene que ver con algo que hablé hace relativamente poco tiempo, además de que trabajamos con la ONG hace muchos años. En mi caso particular me falta muy poquito para recibirme de abogada. Y estuve en contacto con otros futuros colegas y lo que yo le decía era una persona de muchos años de experiencia que trabaja en el área penal. Y yo lo que le comentaba es que si realmente las leyes actuaran como deben actuar, tendríamos que modificar el sistema penal. Porque, como dijo Poggi, ¿qué hacemos entre los que asesinan y los que pagan por ello? Es decir, siempre se habla, sin consumo no hay trata. Bueno, esto es lo mismo, habría que modificar el sistema penal. Y eso conlleva, además, a transformar el sistema penitenciario, que ya es una deuda que hay, pero se sumaría algo como eso. Entonces, cuando se habla de la legitimación y de la legalización del terror de lo que hemos generado socialmente, jurídicamente hablando incluso, es decir, legitimar el sistema de la muerte, y no es poco lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que nuestro sistema de leyes a nivel mundial, a nivel planetario, está mal. Y todo debe cambiar. O sea, somos una sociedad planetaria, mundial, que vive en guerra. O sea, es terrible. Vive en guerra con lo que pone en el plato, con lo que inicia, con uno de los actos, por no decir el acto cotidiano, por antonomasia, que es ¿qué es lo que ponemos en el plato? Es terrible, creo que da para mucho. Bueno, también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Porque las leyes sí hay que cambiarlas de raíz, obviamente, pero hay que cambiar la cabeza de la gente que nos vienen diciendo justamente que hay que consumir animales, porque la proteína, bueno, lo decían un poco ahí en el documental, pero lo cultural es terrorífico. Si no empezamos por esa raíz también, no se va a poder cambiar mucho. Somos apenas a nivel mundial un 12% los veganos que hoy por hoy estamos tratando de defender este reino animal. Somos muy poquitos. Gracias, hermoso trabajo, muy hermosa tarea. Bueno, en realidad tengo una pregunta para vos, pero quiero hacer un aporte con respecto a lo que dijo esta señora. Y creo que todos tenemos que tener un acto de fe, abrir nuestros corazones y pensar en positivo, porque en mi caso en particular, en mi casa, hace 7 meses atrás todos comíamos carne y ahora somos 2 de 4, somos 2 veganos y un vegetariano. Entonces, creo que este mensaje es esperanzador y muchas veces se va haciendo contagioso, ¿no? Creo que es hacia donde va la humanidad. Por más que seamos hoy un 12%, va a crecer rápidamente, está creciendo. Yo quería preguntarte si está disponible en algún lado este documental, cómo podemos acceder o para que la gente lo vea, ¿no? Porque genera mucha conciencia y es muy impactante y muy importante sería que llegue a más personas.
Gracias. Sí, bueno, a mí también me encantaría que llegue a muchas personas y que genere conciencia, ese un poco es el objetivo. Todavía no está disponible porque, bueno, se estrenó el año pasado, en agosto, pero yo en realidad quiero provocar espacios de encuentro como este y quiero que este 2024 al menos en algunos meses funcione de esa forma. Tengo la idea de llevarlo a algunas escuelas secundarias ahí en la provincia de Santa Fe, pero también está abierto a las escuelas si acá hay alguien que le interese. Y también a centros de activismos, a centros culturales, a espacios culturales, ¿no? En donde el mismo activismo lo reclame de alguna forma, o las universidades. Tengo la idea de armar una ruta con las universidades y llegar ahí. Y cuando termine un poquito algo de eso, mi idea sí es subirlo y colgarlo en alguna plataforma y que quede disponible para todos. En el mientras tanto, tengo contacto directo con el Santuario Sierra del Cielo, donde bueno, me estoy alojando. Y de paso les recomiendo, es una hermosa experiencia, si pudieran ir al santuario y ver los animales de cerca, que es lo que, bueno, tengo la grata posibilidad de hacerlo, gracias a ellos, y es maravilloso. Una cosa es ver los cerdos, las vacas, los pollos, y otra es tocarlos, darles de comer, acompañarlos, curarlos. Es maravilloso y bueno, el santuario lo ofrece, lo tienen acá cerquita, así que es una gran oportunidad que yo creo que nadie acá debería perderse. Y bueno, cuando lo tenga como, digamos, en disponibilidad de eso, se los voy a pasar primero a ellos y bueno, y después lo largaremos. Pero sí, va a estar disponible para todos, así que si están cerca del santuario, cerca de la página, siguiendo Conciencia Solidaria, van a estar informados de cómo sigue un poco la ruta de por dónde va a estar el documental. Muchas gracias. Nada, me gustaría preguntarle a los que están por ahí, no tuve muchas veces acceso como al público directo de preguntar algunas cosas. Me gustaría saber si les gustó más algún relato, si alguno de los activistas en lo que dijo les impactó más o no, o si hay algo que quisieran a cada uno desde su lugar. Me interesaría saber eso, si tienen ganas de compartir. De mi parte, que he visto muchos documentales en relación al activismo internacionales, muy conocidos, otros no tanto, videos cortos. He estado a lo largo de estos años en relación con muchos activistas de boicot, de otras organizaciones, y también participo en el santuario como para tener distintas visiones. Lo que me llega mucho del documental es la integralidad que tiene, porque muchas veces son o médicos hablando o algún activista, y acá está como bien enfocado desde distintas visiones, ¿no? De la abogacía, del activismo en sí, un médico, una nutricionista, y muy, muy actual en marcar la vida cotidiana, ¿no? Y si bien no estoy en contra de no dar mucha información o dar poca, porque eso tiene que estar en el discernimiento del que hace el documental, hay documentales como el que se menciona ahí, que es Cowspiracy, así, que te llena de información, porcentaje y todo, y está genial porque hace falta eso. Tiene un atractivo muy puntual e invisible, que es mostrarte la cotidianidad de la vida del ser humano, las decisiones del momento, en cada etapa, cómo nos educa el sistema, recalcando mucho, y muy bueno que haya salido algo en un país tan carnívoro como Argentina. Eso es lo que me atrae mucho del documental. Y de la provincia de Santa Fe. Y también donde la soja transgénica está pasando. Acá en Córdoba también tenemos ya el 3% del bosque nativo, es una cosa prehistórica. Acá hay menos del 1% y en gran parte, y nos tocó viajar hacia el sur de Córdoba, hacia el sur de Córdoba, y de repente cargar gasoil en la estación de servicio y empezar a picar la nariz, y digo, ¿qué es? Y fue la primera vez que aplicaba los transgénicos, los agrotóxicos, toda la basura que había dando vuelta ahí. Y bien, acá también tuvimos que evacuar de nuestro lugar durante 3 días, no solo una vez, evacuamos varias, pero los incendios, la deforestación, el negocio inmobiliario, ¿no? Acá no se ve la ganadería en esta zona, aunque hay algún que otro lugar donde los animales dejan de vivir, pero Córdoba es un hito, y lamentablemente en este país, en el mundo, nos quieren meter en la cabeza, como dice el documental, que necesitamos generar divisas y que la agricultura industrial y que la ganadería industrial va a traer los dólares, y todo parece que la meta es los dólares, no sé, la reserva de oro, y la vida quedó atrás.
¿no? Porque hasta desde un punto de vista económico estudié administración de empresas y a poco recibirme le dije al sistema nos vemos porque me di cuenta que para lo que yo iba a hacer no me servía recibirme. Lo que me quedaba poco, ese poco tiempo lo tenía que invertir en otra cosa. Si lo hubiera hecho, pero no me tocaba. Pero me bastó para descubrir cómo en la facultad me estaban enseñando a que yo tenía que considerar a todo lo que veía algo de lo cual obtener ganancia, que la fórmula costo-beneficio de positivo, inclusive positivo para los accionistas, ni siquiera para los trabajadores, ni siquiera para el planeta, o sea, beneficio para los accionistas. Una locura. Así que, bien, vamos por mucho más. Eso también me gusta mucho del documental. Que se entienda que no es solo el veganismo, la cooperación de reinos es mucho más amplia. Creo que se puede estar acabando la pila, así que vamos intercalando con eso. Valen también críticas y recomendaciones, consejos. Bueno, a mí me pasó que fue la segunda vez que tuve la posibilidad de verlo y fue hermoso porque me permitió como adentrarme un poco más y procesar toda la info, a pesar de ser algo que es ameno porque es testimonial, entonces esto que decía de lo cotidiano te interpela también a personas que quizás no hoy día no tienen las prácticas o que están transicionando, ¿no? Como en ese sentido es un elogio, como algo muy hermoso, algo que me gustaría mostrarle a muchas personas que también aprecio, pero que quizás tienen prácticas, ¿no? Que uno entra en conflicto y es como, me encantaría que esto lo pueda ver alguien, que le pueda llegar la información y bueno, transformar, operar ahí un poco. Creo que ese es el fin del documental, me parece hermosa la idea de que se difunda, de que habite, que ocupe espacios. Tenía una pregunta más que una crítica, porque, ¿no? Es si vos ya habías visto otra vez, o sea, si la viste por segunda vez, esta vez, y ya la habías visto, ¿cómo te sentís cuando...? Porque una cosa es idearlo, ¿no? Dirigirlo, pensarlo, y otra cosa es ver el producto con todo el trabajo de tantas personas, y bueno, un poco eso. Bueno, en realidad fue cambiando mucho Invisibles. En un primer momento, cuando yo escribí el guión, lo escribí de una manera, pero después cuando tuve el vínculo con los protagonistas, me acuerdo que yo había escrito algo algo de un gallo, porque existía un gallo que tenía Malena y yo lo veía en las redes, y resulta que y yo lo había puesto en el guión y ella me dice, no, es que el gallo no está más, falleció ese gallo. Y bueno, como eso, un montón de cosas que yo me las imaginaba de una manera y que bueno, después la realidad me planteaba otra cuestión, ¿no? Entonces bueno, cambiaron mucho ciertas situaciones y ahí también decidí como saltar un poco de la escritura concreta a la realización y eso cambió en esto de hacerlo como tan testimonial de manera directa y de ellos mirando a campo. Yo en un primer momento lo tenía como más pensado así, después lo viró como a otra cosa, a no estar tan pegado a un documental tradicional y entonces bueno, empecé como a cranear estas escenas que son como más de lo cotidiano, en donde por ejemplo Malena está con Santiago Magariño, en realidad que es el amigo, que es actor, que me acuerdo que cuando llegué a la casa de ellos, Santiago me dice, bueno, nosotros hacemos lo que vos quieras, vos pedinos. Claro, él era actor, yo ni siquiera lo conocía, era una cosa. Y bueno, y yo le dije, bueno, yo necesito que hablen de estos temas. Le escribí en un papelito 5 o 6 temas, ellos lo pusieron se habían tirado en el piso en una lonita, y bueno, y ahí empezaron a leer, y ellos tenían ya tanta habilidad de hablar de estos temas juntos, de filosofar, porque son amigos, que salieron así tan espontáneos como se ven ahí. Y tenía tanto material que cuando tuve que cortar, no sabía ni por dónde cortar, porque digo, o sea, todo lo que dicen está bien. Entonces, bueno, eso me pasó con ellos. Después con Poggi, que bueno, también Poggi es maravillosa. Y como ella tenía este grupo de estudio, digo, bueno, ¿cómo hacerla hablar de estas cuestiones que son como más académicas, el concepto de especismo, ¿no? O por qué lo animal es político, cómo decirlo y que la gente lo pueda entender, pero desde un lugar que suene más ameno. Entonces, bueno, pensé en el grupo de estudio, en generar como ese clima. A mí me interesaba que el mate estuviera circulando, que bueno, que haya anotaciones, después que ellos están como cada uno llegando al lugar de encuentro, que es el Cóndor, que es un lugar recuperado, es un club recuperado en Rosario,
Entonces, bueno, todo eso lo armamos un poco, era verdad que el grupo de estudio existía, pero yo pertenecía a ese grupo de estudio, pero nos veníamos reuniendo de manera virtual, en la plena pandemia, y nos reuníamos por Meet, digamos, leíamos y nos juntábamos como a debatir, a filosofar, pero bueno, esta vez para el documental la idea era que fuera algo más interactivo, más, digamos, presencial. Entonces así fue esa escena. Después con Ariel también, el hecho de la facultad lo pensé como, bueno, ¿desde dónde podría un médico hablar a su público o hablar mejor a sus alumnos? Y bueno, ahí surgió la idea de la facultad y todo eso. Por eso digo, se fue como deslindando un poco de la idea original a la realidad y a lo concreto, lo que fue la primer, digamos, como el primer germen de lo que fue después, ¿no? El documental en sí. No sé si te contesté. Creo que fue, por ahí mis compañeros se van a acordar, en el año 2012 pasamos Earthlings, acá al lado del cine, en el cine grande que está acá al lado. Fue en el 2012, ¿no? Sí. Sí. Y yo no sé por qué me puse a contar la gente que entraba. El que vio Earthlings sabe a qué me refiero, muestra todo de forma muy cruda, muy directa, muestra todos los tipos de explotaciones que hacemos con los animales, no solo para alimentación, para vestimentas, entretenimiento, experimentos, etc. Muestra todo de forma muy explícita. Y entraron 76 personas y para cuando la película terminó quedaban 14. Así que creo que la virtud que tiene tu película es que creo que las dos cosas son necesarias. Alguna gente estará preparada para ver Earthlings y bancársela, y otra gente necesita que le muestren el mensaje de la manera que lo están mostrando vos. Y coincido con Guión en integrar, porque creo que es muy común en el veganismo separar veganismo por los animales o por el medio ambiente o por la salud, como si fueran cosas que están encontradas la una con la otra, como si fueran contrapuestas, versus en lugar de sumar, yo no puedo ver algo, no lo puedo ver de forma separada, está todo intrínsecamente unido. Y si le agregas la espiritualidad, es una mesa de 4 patas. Entonces, críticas sería hilar demasiado fino y en este momento no me da la cabeza, así que básicamente eso. Sí, nuestro aporte tiene que ver con más o menos lo mismo que dijo Javi. Nos parecía importante poder mostrarle a las personas que esto que mostraste, ¿no? Que quienes activan tienen una vida cotidiana, hacen cosas como todas las personas. Ser activista no es subirse a un barco y tirarse de una vela de 200 metros, sino es todos los días trabajar como hacemos con conciencia, desde un lugar claro y defendiendo la vida, ¿no? Y esto de integrar, que es tan importante, nos parecía que cada mirada, o sea, la mirada de las 4 personas que estuvieron en el documental, fue importante ver cómo se integraban en trabajar por el bien común y poder integrar a otros. Muchas veces los documentales hablan de activismo y hay documentales para ambientalistas y no para todo el mundo. O sea, esto me pareció súper importante, que es que se vea, que lo pueda ver mi mamá, que consume carne, pero que lo pueda ver y pueda entenderlo, porque también es una forma importante y es una responsabilidad que tenemos de poder comunicar de esta forma, ¿no? Para todos, no solamente para un sector. Así que hermoso me pareció el documental, y tratado de este lugar donde en muchas tomas hay abrazos y hay amor, y es importante también acompañar desde este lugar. Así que gracias. Bueno, gracias.
muchos documentales a veces son excesivamente fuertes para ciertas personas, que a veces dan un efecto contrario al que uno quiere con respecto al veganismo. Y por eso también hay mucha gente que, bueno, cuando uno dice sos vegano, parece que somos... bueno, entonces me pareció muy cálido, me pareció la forma en que lo cuentan también, algo más humano. Y el poder integrar todo y que también puedan contar su historia de vida. Nadie nace vegano. Y eso a veces es tarde con el dedo acusador, que nos dicen mucho, ¿no? De que no sos vegano. Por eso también me pareció que el poder contar sus historias de vida y cómo fue, hace que sea más cercano para todos también. Hay escenas que si bien yo sé, hace años que soy vegana y que, bueno, soy ambientalista también, hace que uno dice, con los animales que no quiero verlas, ¿no? Me pareció que tuvo lo justo. Yo porque, bueno, con el tema animales soy muy sensible en ese sentido. Pero me pareció que fue certero, que fue eso también, como cálido, que fue una información desde lo cercano para todos, y que lo puede ver cualquier persona, como decía, el que es vegano y el que no, y que eso te trae la semilla de decir, bueno, puedo repensar mi manera de comer, porque me doy cuenta de que hay algo más, que, como decía ella, no es carne, es un animal, es un ser sintiente, es algo que está en nuestro entorno. Entonces me pareció desde ese lugar, porque como decían, nosotros cuando somos niños tenemos esa mirada del par, el animal es un par, es igual. Después cuando es adulto y cuando nuestros padres nos ponen el plato de comida, que muchas veces no nos dicen qué es eso, nos damos cuenta después que hay ahí. Que quizás, bueno, con este documental podamos recordar qué es, ¿no? Y que nos traiga, y que quizás esa empatía que nos falta, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? También. Recién Luciano hablaba del tema penal, del tema legal, y va más allá de eso, sino como de la empatía y darnos cuenta, ¿no? Quién es el otro. Y a partir de ahí sí poder cambiar ese tema también legal y penal, ¿no? Y que se pueda también darse cuenta que el tema de las plantas y de todo lo que nos rodea tiene mucho que ver con nosotros, con el entorno, no solamente el vegano con el animal, sino con todo, y de poder darnos cuenta, ¿no? Bueno, que somos uno solo. Así que muchas gracias por el documental. Bueno, felicitaciones. Me encantó la forma de cuatro discursos que completan la mesa. Son como 4 patas que completan la mesa y no se van de pensar que uno puede estar en cualquiera de esas patas. No están lejanos, ni el activista, ni el médico. Realmente se mostraron como puede ser cualquiera de uno de nosotros. Y quería hacer un poco de hincapié en lo que dijo ya la hermana, de lo cultural, ¿no? De lo cultural que está tan metido. Quería señalar algo, yo estoy mucho en las redes del santuario, entonces conozco muchos otros santuarios que acompañamos, porque hay que tejer redes en esto, ¿no? Pero son contaditos los santuarios que hablan de veganismo. Ese no es un dato menor. Entonces, ¿de qué se trata? Rescatan animales pero no hablan de veganismo. Están priorizando, sí, todos necesitamos dinero para sustentar el santuario, pero ¿qué esconden? Es como jugar una doble ficha. Yo necesito captar a ese que come carne también, y eso no es ético. Entonces, es una reflexión muy profunda eso, y es una reflexión muy profunda que se ve también en ese documental que ya se nombró, Conspiracy, que muchas organizaciones ambientales no se meten con el tema del consumo de carne, porque saben que tienen al público en contra.
dejémonos de embromar. Acá hay que ponerse los pantalones largos. Cambiar es cambiar y no ponerse una careta verde. Bueno, muchas gracias. Ana Paula, muchísimas gracias por el documental. Me pareció muy significativo cuando en el grupo en Rosario hablaban de historizar y de historizar de una forma crítica, ¿no? Porque, bueno, más temprano bromeábamos con esto de la locura de los profesores de historia, pero justamente cuando se analiza la historia de la forma tradicional de ver la historia de la humanidad en particular, siempre se toma como origen de la civilización la domesticación de las plantas, pero también la domesticación de los animales. ¿Y para qué domesticar a los animales? ¿Para qué fue esa primera domesticación? Para consumo también. Entonces siempre la humanidad fue, desde su origen hasta hoy, de manera industrial, para colmo, devoradora de otros. Pero no solo de otros animales, de otros seres humanos también. ¿No? Esto de la moda actual por los zombies, tal vez un poco la humanidad se está viendo reflejada a través de esos zombies que se devoran los unos a los otros, pues después de todo lo único que hicimos, si es algo la historia de la humanidad, es la historia de la violencia hacia otros seres humanos, para dominarlos, por su territorio, por sus recursos, por lo que el otro tiene y que yo no tengo y que yo quiero, egoístamente, violentamente, y eso mismo también para con los animales, ¿no? Reducirlos a los corrales, como decía William Acoy, ¿no? Que absolutamente es un discurso pensado culturalmente, el ave de corral, que por supuesto el ave de corral no existe, el ave acorralada por la humanidad. Y entonces me parece que es importante justamente esta pata que marcaste con el documental, de formarse, de estudiar, para tener todos estos elementos y para poder argumentarlo y usar la crítica para con esto. ¿Por qué la ganadería es lo que nos define como civilización humana? Y cuestionarnos un poco eso, ¿no? Ganadería y agricultura, domesticación de plantas y animales. A partir de ahí somos civilización. ¿Pero por qué? ¿No? Esa sería la cuestión. Me parece muy importante eso y te agradezco por visibilizarlo a través de tu documental. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando con el aporte de Javi. No todo el mundo se sienta a ver el documental. Los documentales no son algo popular. No todo el mundo se sienta, viene a una reunión o se lo pone en la computadora, no es algo masivo. El Bhagavad Gita decía soltar el resultado de nuestras acciones superiores. O sea, yo no sé si el veganismo va a seguir creciendo o no, ni siquiera sé si mañana el mundo va a seguir existiendo. Así que hay que hacer lo correcto y lo necesario, más allá del resultado, de lo que pueda pasar. Después que conté lo del cine, me acuerdo que muchas de las personas que se fueron horrorizadas por las imágenes que veían, seguramente dieron media vuelta y se compraron un choripán, porque eso es muy común. Y cierro con esto, me quedó muy grabada, vieron las bromas de cámara oculta. Unos brasileros hicieron una en un supermercado, ofrecían salchichitas con escarbadiente a la gente como degustación, y la gente las probaba, decía que rica, entonces, bueno, te compro X cantidad de estas salchichitas, y la persona veía que se había quedado sin salchichas, entonces tenía una máquina y una persona le traía un cerdito, la ponía dentro de un hueco y abajo había una persona que recibía, estaba escondida, al chanchito no le pasaba nada, pero se escuchaban unos ruidos espantosos de que lo estaban procesando
y después de la máquina salían unas salchichas. Y la gente que había probado la salchicha se enojaba, se ponía furiosa, incluso una señora hasta le pegó al que lo ofrecía. Eso se llama disonancia cognitiva, ¿no es cierto? Mucha gente todavía no hace la conexión y aunque le muestren eso, después da la media vuelta y se va a comprar un choripán. Entonces, lo último que quería decir es que nosotros tenemos que seguir, porque esto no es fácil, no es fácil para nada. Y como decía Umayyan Bahía, sin pensar qué nos conviene y qué no, y hasta a fondo, hasta las últimas consecuencias. Así que bueno, muchas gracias por tu película. Bueno, yo les agradezco a ustedes y me acordé de un dato que por ahí no lo dije, que tenemos un Instagram que es @invisibles.película, para los que quieran también pueden seguirnos por ahí. Gracias a ustedes por todo. Muchísimas gracias. Paula, gracias a todos los que vinieron, los que se quedaron, los que no pudieron, que hay gente que nos dijo que se tenía que ir, pero estar acá ha sido un acto de valentía. Y agradecido por contar con un espacio también aquí en la Secretaría de Cultura. Habrá otros encuentros.